Dalita, buenos días. Y vamos a comenzar viendo nuestro estudio de la palabra de Dios y pues vamos a poner mucha atención. La ocasión pasada vimos en capítulo 13 el primer libro del profeta Samuel, eh, la guerra contra los filisteos. Y en esta ocasión vamos a ver una continuación que es el capítulo 14, ¿sí? Sobre la victoria de Jonatán en Micmas, un lugar, y vamos a poner mucha atención. Dice, y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, era su escudero, se ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. La guarnición era un puesto militar de los filisteos, sí, que está al otro lado, pero no se lo hizo saber a su padre. Y bueno, pues aquí comienza la historia y vemos pues un error. O sea, ¿por qué no comentarlo a su padre si es una guerra? ¿Sí? Donde hay que tener mucho cuidado y pues necesitaban ellos saber pues si se podía hacer o no, qué consecuencias podría haber si los capturaban, etcétera, ¿no? Entonces, pues importante hacer saber a nuestras autoridades lo que hacemos, ¿sí? De los padres con los hijos, con los jefes, eh, para evitar problemas. Lo dice, Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado, que era un árbol, ¿sí? Parece ser que sería como un árbol de granadas. Sé que está en Migrón y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y por aquí pasé y buscamos un mapa donde dice Gibeá, aquí está, ¿sí? Y dice debajo de un granado que está en Migrón, a las afueras de Gibeá, y aquí está Migrón. Entonces, bueno, para ubicarlo un poquito dónde está todo esto, aquí abajo podemos ver, este es el famoso Mar Muerto allá por Israel, y estas son las tierras de Israel. Y este cuadro que vemos aquí, todo este mapa, es este cuadro rojito para que más o menos identifiquemos por dónde andamos. Y esto de acá pues, es el mar Mediterráneo. Entonces dice, y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Cabod, hijo de Finés, hijo de Elí, recordamos que era descendiente del sacerdote Elí, Ahías, dice, el sacerdote del Señor en Silo, también una zona por ahí, por ese, donde estábamos viendo en ese mapa, dice, llevaba un efod, que es una faja que se pone sobre los hombros, o sea, pudiera ser como una especie de pechera o hasta o algunos tirantes con un un cinturón, ¿no? Una especie de cinturón. Dice, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido, pues no habían avisado. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Bosés y el otro nombre era Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Migmas y otro al lado sur frente a Geba. Vamos a ver aquí en el mapa, creo que sí. Es decir, no están todos los lugares porque son ya, son lugares pues difíciles de encontrar. Increíble, pero bueno. Migmas y Geba. A ver, aquí está Geba. Aquí está Geba, por aquí andaban. Y Migmas pues ha de estar por ahí, pero aquí no lo encontré en los mapas. Este es el más completito que encontré. Y bueno, dice. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Por qué les decía incircuncisos? Pues porque no habían hecho pacto con Dios esta gente, ¿no? No era pues no conocía a Dios ni tenía temor de Dios, ¿no? Obviamente los filisteos no eran judíos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado para salvar con muchos o con pocos. Y bueno, él pensaba así, ¿no? Podríamos pensar que es cierto, así que pues, Dios no se limita a que con pocos o con muchos se pueda vencer una batalla, pero lo que sí, pues reparamos en que
¿por qué no avisarle a su padre? ¿Por qué no avisarle al pueblo? Podrían encontrar respaldo o consejo, ¿no? Pero bueno, así pasa cuando no se toma en cuenta a Dios y se cometen errores o se hacen cosas que no se deben de haber hecho. Y por eso es importante hacer saber a nuestras autoridades, al pastor, a la familia, a los jefes, qué es lo que pensamos hacer, ¿no? A ver qué nos dice. Y no hacerlo así porque, pues, la pregunta es ¿por qué? Sí, eso es lo que no se ve. Y pues normalmente cuando no se explican las cosas, pues hay algo que no está bien. Y dice, y su escudero le respondió, haz todo lo que tengas en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Tú lo que hayas pensado, pues órale, hazlo y pues yo te voy a apoyar, ¿no? Y bueno, está bien apoyar a otros, sí, a nuestro líder, pero hay que tener cuidado, mejor explicar las cosas, sí, porque también el escudero no le dijo, oye, pues avísale a tu papá porque no nos vaya a pasar algo, o simplemente como tú veas, así le hacemos. Y bueno, entonces dijo Jonatán, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Este es el plan. Si nos dicen esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen suban a nosotros, entonces subiremos porque el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Bueno, aquí por lo menos, pues sí, sí, sí puso a Dios de por medio para una señal que Dios les hablara de qué hacer, sí, y pues confiaba en Dios, ¿no? De que Él iba a obrar, como dice aquí, versículo 6 sí que Él no está limitado, Dios, y aquí pone una señal, ¿no? Si pasa, si nos dicen que van a venir, pues no, no vamos a subir, pero si nos dice suban, pues subimos y esa es la señal de que sí vamos a llegar ahí a ellos, ¿no? Y nosotros también podemos pedirle señales a Dios, pues para confirmar qué hacer. Sí es válido y en otras ocasiones así hemos visto en la Escritura y eso es válido. Esta es una ocasión más. Y bueno, es importante poner a Dios de por medio para lo que vayamos a hacer siempre. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, de estos dijeron los filisteos, miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Es decir, los hebreos son los judíos, los del pueblo de Israel, ¿no? Los israelitas. Dice, los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, suban a nosotros. Ahí estaba la señal, ¿no? De que sí, Dios les iba a dar victoria. Y les diremos algo. Sí, les vamos a decir algo. Dice, y Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí, pues el Señor se los ha entregado en manos de Israel. Entonces dice, pues ya le hicimos y vamos allá. Entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero y caían los filisteos delante de Jonatán y tras él su escudero los remataba. Y tal vez los agarraba y dame la mano y ¡fum! Lo jalaba y lo echaba para abajo y dice, y el escudero los mataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada. Es un espacio corto, no pudimos encontrar bien como cuánto mm, metros eran, pero bueno, a media yugada de tierra, un espacio corto. Dice, y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Entonces, ahí Dios confirma pues lo que estaban haciendo a través de un temblor, dice, un gran temblor. Luego nos acordamos del 85 y del 17, ¿no? Aquí en México. Y bueno, de muchos que suceden en otras partes del mundo. Pero bueno, esto fue a causa de Dios en especial. Sí, y miraron los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín. Entonces ellos vieron que como que estaba pasando, perdón, y aquí que la multitud se dispersaba yendo en todas direcciones, pues sí, pues era un temblor y toda la gente se espantaba, ¿no? Entonces dice, y Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasen lista ahora y vean quién ha salido entre nosotros, a ver quién se fue.
Sí, por este temblor que hubo, sí, cuando ellos pasaron lista, y aquí que Jonatán y su escudero no estaban. ¿Quién sabe qué habrán pensado, no? Si se espantaron con esto, les pasó algo. Entonces Saúl dijo a Ahías, este era un profeta de Dios, sí, descendiente era como nieto, un bisnieto de ay, déjenme ver aquí al principio, ya no me acuerdo aquí el nombre. Decía aquí, ay, no sé, es más adelante. Perdón. Entonces, aquí está, hijo de Elí, el sacerdote Elí era el nieto. Entonces dice aquí, Saúl dijo a Ahías, era el sacerdote, dice, trae el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Y recordemos que, bueno, aquí en esta arca estaban las tablas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que había caído del cielo como alimento para el pueblo de Israel, para que no olvidaran todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues él pensó en esto como, pues a veces lo hemos dicho que se piensa como que eso les va a dar suerte o les va a dar protección. Sí había algo de eso, sí, pero la realidad es que no podemos, confiar en eso si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Porque es muy fácil decir, bueno, voy al grupo o leo la Biblia inclusive, ¿no? Cargo mi Biblia, me junto con cristianos, pero no obedezco, entonces eso no es como un amuleto, ¿sí? Sino la obediencia a Dios es nuestra protección, nuestra guía. Dice, y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote y con Ahías, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba, había un relajo allá, ¿no? Dice, pues, por el temblor, y dice, entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Entonces, no te metas, que déjame ahí el arca y nosotros vamos a atacar. Dice, y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero, y había gran confusión. O sea, es increíble. Dios seguramente a través de ese temblor, pues causó todo esto, pero hemos visto en otras partes en la escritura cómo se confunden y pelean unos contra otros, pero de los mismos contrarios. ¿Sí? Dice entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Uy, se les volvieron en contra y bueno, pues estaban con su pueblo, ¿sí? No podían ni modo que se pusieran en contra o que hicieran a un lado, ¿no? Y bueno, eso es importante siempre estar del lado de los hijos de Dios, obviamente del Señor. Y no estar en contra, ¿no? Porque es increíble que aún los mismos cristianos estén en contra de Dios y de su pueblo, ¿sí? Hablando mal de ellos, de Dios, menospreciándolos también. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy cerca de la batalla. Así llegaron otros, ¿sí? De otro lugar y pues para ayudar en contra de los filisteos. Así libró el Señor a Israel en aquel día. Y bueno, vemos cómo es importante el apoyo de unos cristianos con otros, ¿no? A veces no nos reunimos en el mismo lugar, pero sí podemos orar por otros que tienen necesidad, que pues necesitan que Dios sobre en sus vidas, que Dios les ayude a crecer espiritualmente, que más lo conozcan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy importante y eso lo podemos lograr a través de la oración, ¿sí? Podemos llegar a todo el mundo y pues físicamente pudiéramos llegar por lo menos a ellos si nos topamos con ellos o los conocemos. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven, mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día. Sí, fíjense qué curioso, ¿no?
aunque estaban ahí todos ahí en contra, de los filisteos, dice que estaban en gran aprieto, tal vez ahí también se confundieron, sí, porque esa sería la única razón, porque Saúl había puesto, uy, aquí está la razón, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo, los hizo jurar, comprometerse con Dios, pero en una forma equivocada, o en una promesa, no fue con Dios, sino una promesa, diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos, y nadie del pueblo probó alimento. Y aquí vemos a lo que es un error, ¿no? A veces por pensar en una disciplina, o no sé si este, como tipo de ayuno ante Dios, no sé bien cómo está la cosa, pero en una forma equivocada, pues los hace actuar a la gente y los pone bajo juramento, ¿no? Y dice, y el que pruebe alimento, pues está prohibido, ¿no? Que está bajo maldición aquel que pruebe alimento antes de que me haya vengado de los enemigos, ¿no? De mis enemigos. Sí, y nadie del pueblo probó alimento, todo el mundo pues, obedeció, ¿sí? Por obediencia al rey, por obediencia a Dios que había puesto a ese rey, pero ya les había dicho Dios que iba a hacer cosas equivocadas. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. Entraron en el bosque, pues, no sé, esconderse. Dice, pero había miel en el suelo, había panales. Dice, y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí que la miel fluía, pero nadie se la llevó a la mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. No, pues vamos a estar malditos si desobedecemos. Pero si hay de comer, ese es el problema. Y el problema que tenemos aquí, que estamos en guerra y pues ya estamos cansados. Aquí lo dice. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento. ¿Sí? Por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano y la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Pues sí, pues ya tenía hambre y hay un alimento que es muy bueno en la miel y pues le brillaron los ojos, pues sí, de que recuperó energías. Sí, entonces uno del pueblo le habló y dijo, tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento hoy. O sea, estricto juramento, o sea, pobre de aquel que no lo haga. Y el pueblo estaba desfallecido, débil. Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Se equivocó en lo que está pensando, bueno, que les dijo que hicieran. Vean ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. Sí, miren, es un error lo que dijo mi papá. Yo comí algo, no sabía, pero miren, estoy bien repuesto. ¿Y ustedes cómo están? Sé cuánto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos, pues hasta ahora la matanza de los filisteos, perdón, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande, o sea, no hemos tenido gran victoria sobre ellos, ¿sí? Pero ¿qué hubiera sido de ustedes si hubieran comido algo? ¿Sí? Dice ahí el despojo y eso se habla de sus animales, ¿no? De los enemigos. Dice aquel día, después de herir a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, el pueblo estaba muy cansado y ya habíamos leído antes, desfallecido. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo, dice, pues te vamos a hacer caso, pues, si tomáramos de eso nos alimentaríamos. Tomó ovejas y bueyes y becerros y los mataron en el suelo y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl diciéndole, he aquí, el pueblo está pecando contra el Señor comiendo carne con sangre. Eso sí es un error. Sí, aquí vemos dos cosas, que suceden, ¿no? No comen y luego comen, pero con sangre. Entonces, una cosa, pues, es lo que cometió de error el rey, y otra cosa es el error que ellos cometieron al comer con sangre, porque ellos sabían que no se podía comer con sangre, pero sin embargo lo hicieron. No sabemos por qué, si por el hambre, por la situación difícil, sí, pero lo hicieron. Entonces,
nosotros aprendemos de aquí que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que se nos dice y también con lo que hacemos, porque a veces podemos decir, bueno, pues nuestro líder se equivocó y y no, pero también ellos no dijeron nada. Y luego al corregir algo, al comer, para pues para hacerlo, tener fuerzas, pues lo hacen, pero equivocadamente, porque ya sabían que ellos no debían de comer con sangre, ya se los había dicho Dios. Entonces, debemos de tener cuidado en lo que hacemos caso y y en lo que hacemos nosotros. En todo, porque no podemos ir, pues otros se han equivocado y yo no. Tenemos que ver si también nos equivocamos nosotros para no cometer errores y hacer algo que no esté bien ante Dios y pues las cosas nos salgan bien en la vida, porque en eso consiste, en hacer las cosas bien. Y cómo que es hacer las cosas bien conforme a la palabra de Dios. Dice, y él dijo, han obrado pérfidamente, es decir, en forma encubierta. O sea, ¿por qué no me dijeron, tráiganme hoy una piedra grande? Sí, ¿para qué sería esa piedra grande? Y sería como un lugar como para matar animales, básicamente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Dice, y Saúl añadió, dispérsense entre el pueblo y díganles, tráiganme cada uno de ustedes su buey o su oveja, mátenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con su sangre. ¿También tienen hambre? Órale, coman carne, pero sin su sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y allí los mataron. ¿Sí? Entonces, este, aquí él rectifica, ¿sí? Porque él dice, pues ya me equivoqué, o bueno, y les pedí esto, pero y comieron, pero lo hicieron mal, pero ahora háganlo bien. ¿Sí? Y esto es una cosa buena porque pues a quien rectifica y pues cuando uno se equivoca uno tiene que rectificar. ¿Sí? Y dice, y edificó Saúl un altar al Señor. Ese fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces, bueno, esa piedra grande puede haber sido para el altar o para para matar los animales que iban a comer. Entonces Saúl dijo, descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer, o sea, lo que les podemos quitar y nos sirva, y no dejemos ni uno de ellos, acaemos con todos. Y ellos dijeron, haz lo que te parezca bien, igual como le dijo su escudero a Jonatán. Entonces el sacerdote dijo, acerquémonos a Dios aquí. Entonces ya rectificado, ¿sí? Y busquemos de Dios para que esto salga bien. Y pues es importante tomar en cuenta siempre a Dios para todas las cosas que pensemos hacer para que salgan bien y Dios nos apoye, ¿sí? Y sea de su agrado y todo funcione. Todo lo tenemos que hacer porque pues, así es esta vida, ¿sí? No es nada más en la iglesia, sino el trabajo, la casa, la calle, la escuela. El lugar donde nos movamos. Y consultó Saúl a Dios, ahora sí le pregunta a Dios, antes no le preguntó, ¿sí? ¿Descenderé contra los filisteos? ¿Acabaré con ellos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó aquel día. Y eso es triste e importante también, ¿no? Bueno, por una parte, importante porque si no tienes respuesta a Dios, pues mejor no moverse, ¿no? Y en otras ocasiones hemos dicho, ¿no? A veces Dios dice, no, pues no. O si no hay respuesta, pues quiere decir que no, sencillo. En vez de que pensamos, ¿será sí o será no? Si no contesta, pues quiere decir que no, pero bueno. Y Saúl dijo, acérquense aquí todos, jefes del pueblo, y averigüen y vean cómo este pecado ha acontecido. Y se da cuenta que la desobediencia del pueblo y también la necedad de él ocasionó que no hubiera respuesta de parte de Dios. Porque vive el Señor que libera a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá, pero nadie en todo el pueblo le respondió. Dice, pues sí tuvo culpa, pues reconocieron, aunque no le pidieron perdón a Dios, ¿sí? Eso es algo que también es importante. Bueno, yo reconozco, pero lo tengo que pedir perdón a Dios, no nada más lo reconozco y hago como que no pasó nada, ¿sí? Ese es un problema. ¿Y cómo se enteró de su hijo? Pues todo se sabe, ¿sí? Porque no se ve que hayan,
Bueno, sí, sí saben que no estaba ahí Jonatán y su escudero, pero bueno, él era por eso sospechoso. Entonces dijo a todo Israel, ustedes estarán a un lado y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl, haz lo que bien te parezca, como tú quieras, hazle, como tú digas. Sí, y la cosa es tomar en cuenta a Dios para lo que vayamos a hacer, ¿no? Otra vez, ¿no? Y más cuando aquí culpar a su propio hijo. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel, da suerte perfecta. Sí, tal vez aquí usaban las famosas piedras esas del Urim y el Tumim, porque no es suerte así como que, pues, a ver, vamos a echar un volado, ¿no? Sí, sí o sí, no, no, sino que esas piedras indicaban la respuesta de Dios. Sí, pero algo como puesto delante de Dios, no algo al azar, vamos a decirlo así. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Bueno, corrigieron ahí el asunto, pero Jonatán y Saúl ahí, pues, ¿por qué quedaría el pueblo libre? Porque pues, obedeció, aunque hizo algo que estaba mal, pero pues obedeció a su autoridad y pues quedaban en entredicho Jonatán y Saúl. Dice, y Saúl dijo, echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y Jonatán fue señalado. Sí, tal vez Saúl haya sido disculpado por entonces proponer otra cosa de pues que la gente no comiera con sangre, ¿no? Y hacer un altar al Señor y para pedir perdón o dar gracias, ¿no? Y se dijo pues Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió y dijo, en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano, heme aquí, debo morir. Sí, pues yo soy el que cometí el error, aunque él mismo lo comentó, yo no sabía de la orden de mi papá, sí, pero pues yo lo hice y pues algo importante es reconocer, sí, porque él pudo haberse escondido, haber dicho, no, no, no es cierto. Él dijo la verdad y pues dijo, pues si me toca el castigo, pues tú dices. Y dijo Saúl, que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Sí, pues tú vas a morir por lo que hiciste. Y era algo muy drástico, drástico porque, pues eh, Saúl había dicho una cosa y, pues aunque sin saber, Jonatán desobedeció. Y a veces es así, más bien dicho, así es, ¿no? La gente pues aunque tiene idea de lo bueno y lo malo y sus consecuencias, no sabe lo que, pues la gente sin Dios, ¿no? No sabe lo que Dios ha dicho, ¿no? Y las consecuencias, que está mal y que está bien. Pero eso no quita que las cosas o estén bien o estén mal, aún por el desconocimiento de uno. Por eso mejor estar en conocimiento de las cosas para saber qué hacer, ¿sí? Y dijo... Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? Si no sea así, Dios usó a Jonatán para pues acabar con los enemigos o con algunos enemigos del pueblo de Israel. Vive el Señor que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Él hizo algo bueno, no sabía, pero hizo algo bueno. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Sí, y pues y aquí vemos qué contraste, ¿no? Entre lo que este, hizo Saúl, perdonando a su pueblo, guiándolo al arrepentimiento, al dejar eso, pues lo malo que hicieron fue comer el alimento con su sangre, si la carne con su sangre, y pues quedaron bien ante Dios, hizo ahí un altar y ofreció sacrificio a Dios, ¿sí? Y pues ahora, ¿cómo no es que no perdona a su propio hijo? Sí, y aquí vemos algo muy importante. No es posible que quedemos bien mejor o que hagamos mejor cosas con la gente que no es nuestra familia, ¿sí? Con nuestra familia. Si eso no es posible, la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo
y ha negado la fe. Es decir, el que no le dé su lugar primero a su familia, porque esos son los suyos, ¿sí? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Estaba hablando en ese caso de el ayudar a las viudas, pero esto aplica porque es su familia contra la gente de afuera, ¿sí? Atenderlos es mejor atender, es primero atender a la familia y después a los de afuera. Entonces, pues este era un error de Saúl, pero gracias a Dios que el pueblo intervino para que Jonatán no muriese, ¿sí? Porque vio el beneficio que hicieron, que hizo, ¿sí? O sea, Dios ve lo que hacemos y Él pone las cosas para que, pues, seamos librados del mal, ¿sí? O de algo que nos pueda dañar. Sí, eso es importante. Eso es importante, independientemente de que Dios pues es bueno y nos guarda para él. Luego Saúl subió, perdón, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Y ya, pues echaron a correr allá de donde eran, ¿no? Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, los moabitas, contra los hijos de Amón, los amonitas, contra Edom, los edomitas, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Sí, porque estaba tratando de hacer las cosas para Dios. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Entonces Dios lo usó a Saúl como debía de ser y él haciendo lo que tenía que hacer, pues derrotando a los enemigos del pueblo de Israel. Sí, y esto también es correcto, ¿no? Que venzamos a nuestros enemigos, ¿sí? Porque tenemos que defender nuestra vida y pues nuestra familia y la obra de Dios, dice aquí, con valentía. Sí, se requiere valor, el esforzarse, el negarse a sí mismo para vencer pues al pecado. Prácticamente no es tanto a la gente, sino al pecado. ¿Sí? Y dice, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, y Sui y Malquisúa, y estos eran los hombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor Merab y el nombre de la menor Mical, que esa es con la que luego se iba a casar Saúl, que le iba a dar Saúl a Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimás, y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, o sea, era su primo. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel, ¿sí? Era su abuelito de Saúl. Y la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl, o sea, estuvo fuerte la guerra. Dice, cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Y bueno, vemos aquí dos cosas para terminar. Sí, la lucha contra el pecado es fuerte, ¿sí? Y contra el diablo. Contra el diablo ya lo venció, pero contra el pecado también lo venció Cristo, pero nosotros tenemos que luchar contra eso porque es lo que nos queda como humanos, porque esa es la parte de nuestra debilidad, ¿sí? El pecado. Dice, y algo importante es este que pues si hay gente fuerte y valiente entre los hijos de Dios, los unamos a ellos, los busquemos para luchar en contra del pecado, Señor, y nos fortalezcamos juntamente con ellos para vencer y caminar con el Señor. Y vamos a orar. Dios, pues muchas gracias por tu palabra, Señor, por estas enseñanzas, Señor, que nos ayudan a hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos a no equivocarnos, Señor, y hacer lo correcto, porque es la forma en la que podemos vencer al pecado y no darle lugar al enemigo, Señor, y salir victoriosos en esta vida, Señor, en cada cosa que diariamente se nos presenta, Señor. Sobre todo luchar en contra de nuestra debilidad, Señor. Y Dios.
pues vencer esa debilidad, Señor, con tu ayuda y al pecado no dándole lugar, Señor. Y obviamente el diablo no tendrá parte ni suerte con nosotros porque no le abriremos la puerta a Dios para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, Señor, en nuestras necesidades, Señor. Y, Señor, pues poniendo, Señor, gente fiel a ti, Señor, que sea valiente, Señor, como dice aquí, y fuerte en ti, Señor, para acompañarnos y caminar contigo y hacer, pues, tu obra, Señor, tu voluntad en esta vida, Dios. Fortalece a cada uno, Señor, ayúdanos a ser valientes, Dios, y Señor, ayuda a cada uno a ser constantes, Señor. No se trata de ser, pues, como ya varada de petate un pequeño tiempo muy fuerte y después nada, Señor. Ayúdanos a ser constantes porque la constancia es la que nos va a ayudar a tener consistencia, continuidad, Señor, y no dar lugar al enemigo, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.